Hola, en la clase de hoy hablaremos acerca de la formulación de hipótesis clínicas. Después de obtener el motivo de consulta y convertirlo en una demanda, se deberá de pasar a la construcción de hipótesis comprobables o refutables que nos puedan ayudar a la elección de técnicas apropiadas para la evaluación de los pacientes. Vamos a ver que la mayoría de las veces el análisis de los problemas, aunado al motivo de consulta convertido en demanda, no es suficiente para seleccionar pruebas adecuadas para llevarnos a un diagnóstico, ni tampoco para el objetivo del tratamiento y la selección de las técnicas. Para esto, para elegir buenos métodos de evaluación, es necesario establecer supuestos verificables sobre el caso que estamos viendo, es decir, formular hipótesis. Estas hipótesis deben estar basadas en primera instancia en dos aspectos esenciales. Primeramente, en la fiabilidad y validez de los datos recogidos, es decir, que la información obtenida a partir de la entrevista, de la observación, de las encuestas iniciales, es certera y es útil para convertirla posteriormente en hipótesis y en objetivos. Y también el otro supuesto es la amplitud de los conocimientos del psicólogo, es decir, el conocimiento que tenga éste acerca de generalidades de la carrera de psicología, procesos psicológicos, psicopatologías, variables ambientales que mantienen la conducta normal. Entonces, ante estas dos situaciones, se debe de prestar la atención inicial al momento de formular la hipótesis. Posteriormente, vamos a ver que el proceso de formulación de hipótesis consiste en tres etapas o tres momentos. En la primera, después de haber obtenido la información necesaria por parte del paciente a través de la entrevista, de cuestionarios, de observación, se identificarán los elementos teóricos, es decir, el psicólogo tiene que reflexionar sobre el material recogido a la luz de todos los conocimientos que ha aprendido de psicología en general, procesos básicos, sociales, neuropsicología básica, psicopatología, psicología de la personalidad, de diferencias individuales, etc. Y deberá repasarlos y contrastar sus conocimientos con los hallazgos de la información que obtuvieron por parte del paciente. Por ejemplo, si a partir de la información y de esta contrastación general de la información de psicología con los hallazgos en la entrevista nos indica que hay un deterioro cognitivo, nuestras hipótesis irán encausadas a contestar algunas preguntas que confrontan aspectos específicos relativos al deterioro cognitivo, como teorías generales del aprendizaje, de la personalidad, etc. A partir de aquí, cuando ya delimitamos un poco, formularemos en sí la hipótesis clínica. Esta hipótesis puede ser explicada o formulada en sentido positivo o negativo y en términos prácticos metodológicos, como por ejemplo, la persona está deprimida, la persona presenta deterioro cognitivo. Otro ejemplo sería, el paciente presenta déficit en habilidades sociales o el paciente padece un síndrome X. Todas estas preposiciones o suposiciones deberán ser contrastadas y determinan el análisis del caso. Como nos podemos dar cuenta, las hipótesis suelen presentar un carácter general y para poder ser verificadas o contrastadas deberán ser transformadas en formulaciones contrastables, es decir, pasar al tercer paso que es el formular estos enunciados verificables. Estos enunciados tenderán a aceptar o a rechazar la hipótesis. Entonces se tienen que redactar en base a qué condiciones se van a cumplir con esos parámetros. Por ejemplo, aceptaremos que el paciente presenta una depresión mayor si cumple o obtiene una puntuación mayor que X en un determinado test, o si obtiene los criterios determinados para depresión en el DSM-5 o en el CIE-10. Continuando con el ejemplo de deterioro cognitivo, vamos a aceptar esta hipótesis si el paciente cumple con los criterios determinados para deterioro cognitivo establecidos en el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales. Aquí analizaremos otro ejemplo. En la etapa de identificar los elementos teóricos, una vez contrastada la información general de psicopatología con los hallazgos en la información del paciente, podemos delimitar que el diagnóstico va encaminado a teorías sobre el estado de ánimo
y psicopatología. En este caso, partiremos a la formulación de la siguiente hipótesis. La paciente está deprimida. ¿Cómo vamos a comprobar esto? Al momento de formular el enunciado verificable. La paciente presentará depresión mayor si tiene un puntaje mayor a 30 en el inventario de depresión de Beck. Y así cumplimos con esta etapa o proceso de la formulación de hipótesis. Al finalizar el proceso de las hipótesis y una vez establecidas y operacionalizadas estas, se procede a la fase en la que el evaluador va a contrastar esta información, es decir, a la administración de test y otras técnicas de medida, y analizará e interpretará estos resultados con el objetivo de determinar un diagnóstico clínico, objetivos terapéuticos y técnicas de intervención.